Muy bien, chicos. Entonces, la clase pasada, ¿cierto? Habíamos trabajado la parte de las operaciones básicas, ¿cierto? Cómo realizábamos suma de dos números, aunque puede ser 3, 4, 5, los números que necesitemos o una columna completa, ¿cierto? Veíamos con este ejercicio cómo hacer el resultado de cada una de estas operaciones. Lo hicimos de dos formas, ¿cierto? Lo hicimos de esta forma, donde en nuestra barra de fórmulas escribíamos igual, ¿cierto? Luego seleccionábamos la casilla donde estaba nuestro número, el signo más y la casilla de nuestro segundo número. Y eso nos daba enseguida un resultado. Decíamos que la ventaja de hacer estos resultados de esta forma, estas operaciones, es porque si en algún momento yo cambio el número, automáticamente mi resultado va a cambiar. Entonces eso hace de cierta forma que nuestra hoja de cálculo sea dinámica, ¿cierto? Que una vez yo modifique algo en alguno de nuestras celdas, si hay en alguna otra parte un resultado o un dato que esté necesitando de ese resultado, pues también lo modifique y lo pueda actualizar. ¿Listo? Y hablábamos también, en este caso, de otra forma de hacer las sumas. Y en esta era como utilizar la herramienta que ya trae Excel predeterminada para las sumas. Y decíamos que era escribir nuestro signo igual, que esto, digamos, no se nos puede olvidar nunca. Escribir la palabra suma para que nuestro programa entienda que lo que vamos a realizar o la operación que se va a llevar a cabo es, Señor, sí, disculpe por interrumpirla, pero ¿me puede admitir el computador? Ya, espere. pero, ok, me da un momento entonces a Suri, aparezca la invitación de la sesión. Perfecto, entonces, les decía que existe esta forma en la que yo escribo la palabra suma para que ya nuestro programa entienda y sepa que la operación a efectuar va a ser la suma. Y voy a abrir paréntesis. Por lo regular, si yo le escribo el paréntesis, nuestro programa no lo va a hacer. ¿Listo? Entonces, escribimos el paréntesis y vamos a hacer con el clic sostenido, seleccionar las columnas que yo necesito. Si ustedes se dan cuenta, en este caso yo seleccioné estas tres columnas y la forma de representarme esa selección es de la siguiente forma. E2, que si ustedes se dan cuenta, es la columna, es la celda donde está el número 55, hasta estos dos punticos, hasta la E4, que se dan cuenta de dónde está el número 2. Entonces, seleccioné desde la E2 a la E4 y ella hace automáticamente la suma de esos dos números. Si alguno de estos resultados varía, pues también lo va a hacer mi suma total. Vean que tenía 85 y ahora pasé a un 94. Entonces, vean qué tan dinámico se vuelve nuestra hoja de cálculo, ¿cierto? Al momento de yo resolver y hacer las operaciones de este modo y no de forma manual en una casilla. Para volver a hacer, por ejemplo, el de la resta, escribo el signo igual. En este caso de la resta, si yo coloco resta, miren que me sale el residuo y me está hablando de la división. Recuerden que en la división tenemos el residuo y es lo que él va,
digamos, a traer en la imagen. Cuando nosotros hablamos de la suma, ¿cierto? Hablamos de suma, resta, multiplicación y división. Nuestro programa Excel no entiende la palabra resta. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra que está entendiendo Excel o que va a entender Excel? A ver, ¿qué creen ustedes que sea la palabra? ¿Cómo es la otra forma de llamar la resta? Residuo, ¿no? ¿Residuo? Sustracción, sí. Sustracción. Vamos a ver qué dice. Sustituir. Y me dice que reemplaza un texto. No me sirve. ¿Cuál creen ustedes? No sé, algo que se les ocurra. A ver, Sustraer. Sustraer. Sustracción. Sustracción. Ya por ahí me dijeron también sustracción. Nada, no se les ocurre más nada. Nada, señor. Residuo, diferencia. Residuo, diferencia. Bueno, vamos a probar con diferencia. A ver. Disminuir. Diferencia no me aparece. No sé, señor. No sé. Bueno, chicos, ¿qué les digo? A veces nuestras fórmulas requieren, así como le decía en la parte de la suma, ¿cierto? La palabra suma. En el caso de la resta, y si ustedes se dan cuenta, de pronto no nos aparece, digamos, la palabra que nosotros estamos acostumbrados. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la misma función suma, pero cambiarle el signo a esos números. ¿Listo? Porque la función restar, sustracción, sustraer, que eran, digamos, las diferencias, que fueron de pronto las 4 palabras que utilizamos, no existen en el lenguaje de Excel. Y esto es muy importante que lo tengan claro. La palabra restar, sustracción, no nos va a ayudar como en el caso de la suma. Entonces, para yo restar, digamos, estos números, debo utilizar la función suma y cambiar el signo de los números. En este caso, por ejemplo, que básicamente tendría 2 números, entonces tendría que hacer suma, palabra suma, ¿cierto? Suma. Entre paréntesis voy a colocar los números. Si se dan cuenta, ya me aparece el número 1, número 2, número 3. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar estos signos? Voy a hacer lo mismo que hice en la suma, ¿cierto? Selecciono mi rango de números a restar, cierro entre paréntesis y me va a dar menos 23, pero me hizo una suma. Lo que hizo fue a este menos 41 restarle 18. Para yo modificar eso, tengo la opción de colocar un menos aquí delante de la palabra suma y vean que me da 23. Me dio el mismo resultado, pero ya no negativo, porque lo que hizo fue cambiarle el signo al 41
y volverlo positivo. Y al 18 lo volvió negativo. Entonces, ya ahí sí me queda una suma convertida en resta. Si lo queremos hacer manual, para que vean que da el mismo resultado, tomo mi primer número, signo menos, que es el guión, selecciono mi segundo número y doy enter. Aquí me dio 41 más, perdón, 41 menos 18. Pero, como el menos 41 también es negativo, él lo que hizo fue sumarlos. Entonces, por eso se debe hacer el cambio de signo. Vean que no me hizo una resta, me hizo una suma. Entonces, vean que es importante cuando tengo estas situaciones de estos números, mejor utilizar mi función suma, pero agregándole el signo menos al inicio de la función. ¿Entendido hasta aquí? ¿Por qué hago la resta con ese menos y con la palabra suma? ¿O hay alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Multiplicación. Cuéntame. No, señor. Ok, Todo quedó claro. muy bien. Para multiplicar, ¿qué debo hacer? ¿Cuál creen que sea la función Colocar el que debo asterisco, utilizar? número y el asterisco, creo. ¿Cómo? El número y después el asterisco y después el otro número. Y enter. Exacto. Así lo hicimos aquí, ¿cierto? Hicimos esto. Primer número, asterisco, que es nuestro signo por, y nuestro segundo número. Pero si yo quiero hacer esto mismo, ¿cierto? Hacerlo, digamos, de forma un poco hasta más simplificada o más fácil, ¿qué debo hacer? ¿Cuál creen que sea la palabra que voy a utilizar? Multiplicación. Multiplicación. ¿Y qué es lo primero que debo hacer? Ya estoy posicionado en la celda. Tiene igual. Signo igual, muy bien. Signo igual. Pone el otro signo, selecciona las casillas y se hace la operación. ¿Cómo? Pone el signo igual, especifica qué operación va a hacer, selecciona las casillas que va a sumar, a multiplicar o a cualquier operación y se realiza el resultado en Excel. Muy bien, muy bien. Sí. Y entonces, ¿qué palabra voy a utilizar? Multiplicación. Palabra multiplicación. No me sale. ¿Multi qué? Múltiplo. Pero es que el múltiplo no es, digamos, una multiplicación. A ver, ¿qué más? Nadie. Señor, Digamos. una pregunta, señor. Señor, ¿usted va a subir la clase al grupo? Sí, Porque es que claro. no he podido escuchar muy bien la clase. Claro. Claro que sí. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué puede ser? ¿Qué palabra puedo utilizar?
Nadie. No, señor, está difícil. Está difícil. No, pero así como la resta. A ver, ¿qué creen ustedes? Suma también. Pone suma y el asterisco. Una suma y el asterisco. Vamos a probar a ver. Vamos a ver. A mí me gusta probar lo que ustedes dicen. Señor, Dígame. Creo que no. ¿qué dieron después que me salía que no sé qué pasó y me sacó de la reunión? Ok. Ya, de igual manera, yo no te preocupes que yo les voy a subir la clase y te vas a... Vean lo que me dijo, que encontró un error en la escritura, es decir, que no es, dice, desea aceptar la corrección. Yo le digo que sí, me va a hacer una suma de estos tres números. Entonces, no es así. No es así. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir? Bueno, lo voy a dejar de tarea. A ver, para que consulten eso. Y les voy a ahorita, antes de hablar otra vez de la multiplicación y la división, les voy a explicar un poquito lo que Señor, sucede. señor, una pregunta, ¿vamos a consultar o vamos a consultar o vamos a hacer algún trabajo en Excel? Vamos a hacer un trabajo en Excel. Claro que sí. No se preocupen que les voy a subir la tarea con los dos links, el de la clase anterior y el de esta clase. ¿Listo? ¿Qué les iba a decir? Les iba a mostrar un poquito, les iba a explicar un poquito en el menú inicio, ¿cierto? Nosotros tenemos por aquí las funciones, la función de autosuma, de promedio, digamos las más comunes. Y estas mismas funciones, ¿cierto? Es las que nosotros empezamos a ver cuando una vez nosotros colocamos el signo igual y empezamos a escribir las opciones o la palabra clave, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros le damos aquí en insertar función, aquí pues siempre me van a aparecer, digamos, las que yo más he usado recientemente. Pero tengo, para que me muestre todas las funciones que tiene disponible Excel, tengo funciones financieras, de fecha y hora, matemática y trigonometría, estadística, búsquedas y referencias, porque no solamente, recuerden que yo les decía que Excel es una hoja de cálculo, pero que también nos sirve como una base de datos. Nos ayuda a tener mucha información organizada de forma correcta. Entonces también me permite hacer esta búsqueda, me permite la parte de la base de datos, que les decía, de texto, lógica, información, ingeniería, web, compatibilidad, cubo e ingeniería. Esta parte de pronto lo que se preguntan que tiene que ver la parte web con toda esta parte, la ingeniería, es porque desde Excel podemos hacer también, digamos, pequeños programas. Nosotros no vamos a llegar hasta allá porque el tiempo obviamente pues no nos está dando. Si yo le doy todo, vean la cantidad de funciones con las que yo puedo trabajar en Excel. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ustedes también sepan que hay funciones que nos van a ayudar a hacer, digamos, distintas tareas que de pronto son más complicadas para nosotros. Y en la parte de Señor. aquí abajito, ¿sí, Diego? No, disculpe, señor, disculpe. Okay. Lo siento. Y en la parte de aquí abajo, vean que nos está mostrando la forma en la que debemos escribir o ejecutar la función y lo que hace la función. En el caso de esta primera función, que es ABS, ¿cierto? Me dice que la función devuelve el valor absoluto de un número.
Es decir, vamos a hacer un ejemplo aquí sencillito. Vean que este número es negativo, ¿cierto? Vean que este, lo voy a cambiar porque no es este, es el 41. Este 41 es un número negativo. Y valor absoluto, ¿cierto? El concepto de valor absoluto me dice que yo voy a tomar en cuenta es la magnitud del número, no el signo. Por lo tanto, el valor que me debe devolver a mí, ¿cierto? Es el 41, pero sin el signo. Yo le doy a aceptar. Vean que me aparece el 41 sin el signo, porque solo está teniendo en cuenta la magnitud. Ese es el concepto de valor absoluto y vean que las funciones me ayudan precisamente a ahorrarme ese tiempo. Y así pues vamos a encontrar, digamos, infinidades de funciones que van a ser pues importantes. Esta parte de la suma, pues ya nosotros, digamos, creo que la suma está clara. Esto en la parte de autosuma y ya él automáticamente está tomando 4 rangos de números. Pero recuerden que si le damos en la pestañita más funciones, vamos a poder tener las que nosotros queramos. El arcoseno, coseno hiperbólico. Si tenemos, por ejemplo, esta de año, dice que me devuelve el año en este rango de fechas, pero ya para eso hay que tener un número de serie. Nosotros no vamos a trabajar con eso, sino de pronto con las funciones más básicas. Estas son funciones de base de datos, de desviación estándar. Pero nosotros vamos a trabajar con las más sencillas, más que todas las que tienen que ver con la parte matemática y trigonométrica. ¿Listo? Pero es bueno que de pronto ustedes en algún punto puedan, digamos, cacharrear un poquito este tipo de funciones, más que todo la parte de matemática, en la que vamos a trabajar. Lógica no, de lógica solo vamos a trabajar el condicional sí, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el condicional sí. Pero ya eso lo vamos a ir, como vuelvo y repito, haciéndolo, digamos, más adelante. Entonces, esto es importante. ¿Qué otra cosa es importante? A diferencia de Word, Excel me permite a mí crear tantas hojas en el mismo archivo como yo necesito. Y ya no me la va a mostrar como Word, sino que si ustedes se van aquí en la parte inferior donde dice hoja 1, por ejemplo, yo le doy clic derecho y voy a cambiar ese nombre. Yo voy a colocar aquí que esta va a ser mi hoja de operaciones básicas. ¿Sí? Mi hoja de operaciones básicas. Por ejemplo, le doy enter y automáticamente él guarda esos cambios. Si yo necesitara otra hoja, le doy aquí en el plus que me aparece al lado y me va a generar una hoja en blanco. Resulta que ya esta hoja, por ejemplo, no va a ser hoja 1 también, sino que yo, por ejemplo, voy a colocar base de datos. ¿Sí? Base de datos. Y así, pues, la cantidad de nombres como yo necesite referenciar mis distintas hojas en el libro. Por eso es que nosotros, una vez abrimos un nuevo proyecto o un nuevo documento en Excel, Excel los llama libros, porque nosotros dentro de él podemos tener tantas hojas como querramos, que sucede en Word, pero digamos con mayor visualización. ¿Cómo? Señor, una pregunta, volvemos a entrar. Sí, vuelve a entrar un momentico para explicarles un poquito lo que vamos a realizar. Señor, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, ¿usted va a mandar todo lo que tenemos que hacer por WhatsApp o por correo? Lo voy a poner por el grupo y lo voy a poner